día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente la invitación a charlar, a desmenuzar los temas de la agenda cotidiana de una manera diferente, a interpelarnos y de este modo conocer un poco más sobre las cosas que impactan en nuestra vida cotidiana. Hace algunas horas vivíamos una jornada de reflexión, una jornada que desde hace unos años, por un decreto nacional, es un feriado inamovible, el 24 de marzo, el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un día de invitación no turística, sino de pensar esos temas, que a veces a algunos gustan más y a otros gustan menos. Pero esos temas que nos atravesaron, que atravesaron a los argentinos en la historia que desde mi punto de vista fue la etapa más oscura, más nefasta y más cruel, que se costó la vida de muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres de nuestro país, como así también la desaparición de muchos de ellos. Hace varios años en esto de pensar la memoria, se trabajó en visibilizar estos temas. Porque usted dirá, bueno, ya está, hay un día feriado, o todos sabemos lo que pasó, porque uno habla con gente que opina diferente y está bueno, la pluralidad es importante. Lo que por ahí no está tan bueno es algunos temas tratarlos con demasiada liviandad, como cuando queremos que eso pase, que eso ya no se recuerde más. Muchas veces nos pasan cosas feas y una de las formas que tiene el ser humano es, en principio, negarse a atravesar ese dolor y por ende negarse a recordarlo. Se evade, se va con los pensamientos, se aleja. Pero después, lo dicen quienes profesionalmente saben de estas cuestiones de duelos humanos, necesitamos atrevernos, animarnos a atravesar ese dolor, transitarlo, para así poder verdaderamente cerrar las etapas. Y con esto de la memoria colectiva nos pasa un poco lo mismo. Están quienes dicen, bueno, superémoslo o la manera de superarlo es no recordarlo. Y estamos quienes defendemos esta cuestión de visibilizar. Visibilizar ese dolor colectivo. Ponerlo en la agenda. Ponerlo en los hechos cotidianos. Plasmarlo. Y sobre todo con los desaparecidos. Porque son eso, dijeran los cantautores que se animaron a poner letras en sus canciones hablando de ellos. Es eso que no está, pero que está en el aire. ¿Qué es un desaparecido? En este ejercicio ciudadano de visibilizar y mantener viva la memoria, es que hace ya unos muchos años se planteó, embragado desde el Consejo Deliberante, no se hizo desde el Estado municipal, pero sí se hizo a través de un proyecto desde el Consejo Deliberante, adherir a una ley nacional muy nuevita por esos años, estamos hablando del 2001, donde se instauraban, se creaban, se disponían parques de la memoria, parques o plazas de la memoria, depende del lugar y depende del espacio. En aquel momento se
realizó un proyecto que se charló incluso con los familiares de los desaparecidos de Bragado, para buscar un sitio y poner allí una plaza de la memoria. ¿Qué se logró? En aquel momento el intendente era Orlando Costa y determinó que para esa plaza el lugar podía ser un triangulito que estaba lindero a la terminal de ómnibus. Ese triangulito debía, por la ordenanza y por la ley, tener tantos robles por cada ciudadano de Bragado desaparecido. ¿Y por qué el roble? Porque está en la ley provincial, pero el roble por la firmeza, la endereza y la nobleza de ese árbol. Y por esa cuestión que tienen los robles cuando prenden, no soy especialista en el tema, pero sí conozco el espíritu de esa ley, la persistencia que tienen para quedar de pie esos árboles en esa especie. Entonces debían ser robles. En aquel momento, cuando se aprueba la ordenanza y se empuja mucho para que esa plazoleta lleve esa fisonomía de Plaza de la Memoria, el municipio dice que no tiene dinero para plantar robles y planta álamos, que no era el espíritu. Los planta muy juntos, algunos se secan, quedan como encimados, hacen sombra, pero no son o no eran en ese momento lo que la ordenanza en su espíritu planteaba. En aquel momento también el municipio dijo no tener dinero para diagramar, para determinar, para dar forma a esa plaza. Y el entonces, en aquel momento, diputado Aldo Sampedro, fue quien pagó la pequeña construcción a modo de mojón, de monolito, de lugar donde dejar alguna ofrenda, instituyendo con una placa que en ese lugar, en Bragado, por ordenanza, estaba la Plaza de la Memoria. Pasaron los años y ese mismo Aldo Sampedro llegó a ser intendente, y uno de los primeros hechos que genera desde la obra pública de su gobierno es dar fisonomía de plaza a la Plaza de la Memoria, con una demarcación, con bancos, veredas, un monumento a modo de memorial, porque todos los espacios que contienen esos homenajes a la memoria se llaman memoriales, y no en muchos lugares, casi les diría en muy pocos existen, y Bragado tiene ese memorial, tiene el memorial en homenaje a José Luis Cabezas, tiene el memorial en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Bueno, recuerdo puntualmente que se le da forma entonces a esa plaza o plazoleta por su tamaño, que se realiza ese monumento, ese memorial, con las pinturas en serigrafía de los rostros autorizados por los familiares de los desaparecidos de Bragado, y se colocan robles, justamente. Robles porque es eso lo que dice en realidad la ordenanza y el espíritu de esos espacios. Al año siguiente, también en vísperas de un 24 o en los meses anteriores, se realiza un pórtico, una entrada que queda de costado en esa plaza y que tiene todo un sentido, que tiene todo un significado, y que el artista local Felipe Amado, a quien el intendente Sampedro encarga diagramar esa especie de puerta siempre abierta, es quien se encarga de esbozar ese dibujo que después se concretó. ¿Por qué hablamos de esto y hablamos de la memoria?
porque hace unas horas en ese lugar, en esa plaza, el actual intendente junto a su gabinete y algunos familiares de los desaparecidos de Bragado, que siempre vieron con buen agrado ese lugar y lo tomaron como propio porque era la forma de tener un lugar para algunos de ellos, un lugar propio donde dejar una ofrenda a aquellos seres queridos, arrebatados y desaparecidos. Tal vez nosotros no podemos dimensionar lo que para ellos significa, pero nos ha pasado en primera persona hablar con muchos de ellos y obtener estos testimonios que hoy les estoy trasladando. Y digo, veía el acto hace unas horas en esa plazoleta y veía al intendente, al secretario de gobierno y a muchos importantes funcionarios de la gestión actual de gobierno que se paraban a rendir homenaje en ese sitio desde hace unos cuantos años, en realidad desde que Vicente Gatica es intendente y Titi Espósito es presidente del Consejo Deliberante, no se realiza más la sesión homenaje que por el 24 de marzo había ese mismo día por protocolo institucional del municipio en el Consejo Deliberante. Desconocemos por qué. Lo que sabemos es que no se realiza más. Bueno, pero así en el acto había concejales también, digo, representatividades importantes de la ciudad, que frente a ese memorial hacían sus ofrendas. Y pensaba yo, qué ironía, ¿no? La desmemoria de la memoria. Porque hace, y yo diría más de 3 años, es probable que 4 robles están secos. Es más, algunos ni siquiera ya está el pozo. Digo, este trabajo de visibilizar. Bueno, nos muestra lo que hemos charlado en otras columnas. Por un lado, el abandono de los espacios públicos. Pero por otro lado, la desmemoria de la memoria. Tal vez Vicente Gatica no conoce que esa plaza nació de un proyecto de ordenanza, que pasó por distintos momentos hasta su concreción definitiva, pero que la ordenanza remite a una ley y que no es lo mismo tener 5, 4 o 7 robles, que si se secan ha habido tiempo de volver a plantar. Esto de plantar la memoria, con lo que adhiero, porque es eso, plantar la memoria. Ni siquiera a la hija del intendente municipal, que también es la encargada del medio ambiente, se le ocurrió pensar en por qué iban a dirigirse a la plazoleta de la memoria. Pido desde aquí, en primera persona, que se trabaje sobre la memoria, sobre el cuidado de la ciudad, pero sobre la memoria. Eso sería un buen gesto. Los invito a leerme en www.bragadonoticias.com.ar y a seguir aquí, siempre en esta invitación nuestra, en primera persona. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.